Patricia Calderón, analista económica, columnista de Diario El Universo. Bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. ¿Usted cree que el complemento natural para una economía dolarizada sería la integración financiera con el mundo, con la apertura a la banca internacional? Ahora, muchos actores, incluso de la misma banca, se muestran interesados, les parece bien, pero a la hora de la hora, ¿por qué no se ha podido dar y por qué sí conviene? Bueno, a los que más les debería interesar es a los potenciales clientes y consumidores de servicios financieros. Nosotros hemos vivido una dolarización combinada con un sistema de represión financiera, al igual que el proteccionismo comercial. El proteccionismo financiero lo que hace es encarecer artificialmente los productos y servicios disponibles a los consumidores y también restringir las alternativas. Realmente lo que tenemos es un sistema muy similar al sistema financiero de Panamá en el año 1970. En ese entonces Panamá tenía solo 24 bancos, similar a lo que tenemos aquí en el país hoy. Pero lo que hizo Panamá fue hacer una segunda etapa de reformas que se conjuga muy bien, que es el complemento natural de la dolarización, que es el modelo de integración financiera, y ahora tienen 74 bancos y tienen su famoso Centro Bancario Internacional, de tal manera que la cartera de créditos en Panamá no depende del ahorro nacional, sino que se nutre del ahorro que captan del extranjero, de todos estos bancos que tienen sus casas matrices alrededor del mundo. Claro, ahora, pero para eso se hicieron varias reformas. Y en nuestro país, ¿qué resoluciones primero habría que eliminar? ¿Y qué pasa también con el Código Orgánico Monetario y Financiero? Bueno, la mayor parte de la represión financiera de este modelo que hemos mantenido, a pesar de estar dolarizados, se encuentra en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que fue expedido en el año 2014, y muchas de las resoluciones emitidas por la Superjunta, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, durante los años posteriores a la aprobación de ese código. Lo que se podría hacer como primer paso es dar retro en estas resoluciones, ya que es más fácil que derogar un Código Orgánico Monetario y Financiero y expedir una nueva legislación financiera. Pero el segundo paso ciertamente que sería reemplazar esa legislación financiera con una legislación moderna, y nos podría servir de guía la Ley Bancaria de Panamá, donde se contempla que, por ejemplo, el gobierno, ninguna autoridad estatal interviene en la fijación de las tasas de interés. Irónicamente, así ha resultado eso, entre otros factores, en que Panamá tenga una tasa de interés mucho más baja. ¿Por qué? Porque hay una competencia feroz entre una numerosa cantidad de bancos. Claro, y en cambio, ¿qué está pasando con las tasas en nuestro país? Pero antes de eso y en ese contexto, escuchemos algo de lo que nos dijo esta semana también el ministro de Economía, Richard Martínez. Hay varias reformas estructurales que el país tiene que emprender y una de ellas es la reforma en términos de competitividad y productividad, disminuir la carga tramitológica. Luego hay reformas también en el mercado de valores que estamos trabajando, que se presentarán oportunamente. El mercado de valores es una herramienta poderosísima para generar mayor movilidad del dinero de los ecuatorianos y para darles mayor oportunidad a los inversionistas y a los emprendedores. El tamaño del mercado de valores de Ecuador comparado, por ejemplo, con Perú o con Colombia, es un tamaño muy pequeño. Entonces, si hay la intención, ¿cuáles serían las primeras acciones si se quiere mejorar la competitividad también en el mercado de valores? Bueno, en el mercado de valores, digamos, es un tema distinto al mercado financiero específicamente, y el mercado de valores se ha visto afectado en los últimos años porque gran parte de las inversiones que captaba eran de la seguridad social, que pasó a ser, digamos, a dirigir la mayor parte de sus recursos a invertir en gasto público, básicamente. Entonces, digamos, para mejorar, digamos, el ámbito de lo que tiene que ver con el sistema financiero, que es de lo que yo estaba tratando, lo que se requiere son reformas en el ámbito tributario. Por ejemplo, Panamá no solo tiene una ley bancaria y tiene la dolarización, sino que también tiene un sistema tributario territorial. Eso significa que la renta generada en Panamá tributa allí y la que no es generada ahí no tributa. Por otro lado, en Panamá los que no son residentes sí se les permite abrir una cuenta en Panamá. En Ecuador, debido a una resolución de la Junta, no se permite. Entonces, estas son cosas que son más sencillas
que realizar reformas, por ejemplo, que tengan que ver con cómo la seguridad social toma sus decisiones de inversión, que terminan afectando lo pequeño que es el mercado de valores. En Chile, el mercado de valores crece a raíz de la reforma previsional, cuando se reformó el sistema de reparto de la seguridad social y se pasó a un sistema de capitalización individual. Eso sería algo muy positivo también en nuestro país, pero esa es otra reforma y eso es algo que considero que en estos momentos es más difícil que realizar una apertura financiera. Claro, ahora de lo otro, en cuanto a la apertura financiera y algunas de las decisiones que se tomaron aquí, ¿por qué no comparte la obligación impuesta a los bancos durante los últimos 10 años para repatriar capitales? O más bien, ¿cuál fue el impacto? Bueno, el impacto de la obligación de repatriar capitales es que, digamos, no se comprende que en un sistema financiero mundial como el que tenemos hoy en día, los recursos se repatrian con el clic de un mouse y de manera instantánea, y que este sistema de tratar de mantener todo adentro del país no termina favoreciendo a la gestión descentralizada del riesgo y la gestión óptima de riesgo. Por eso muchos bancos de nuestro país mantienen recursos afuera, incluso pagando multa. Lo mejor sería eliminar, por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas y todas estas obligaciones de repatriar capitales, puesto que eso no tiene nada que ver con el buen funcionamiento de la dolarización, y una muestra de esto es el sistema panameño. Ahí lo que hay es una especie de lago conectado a un océano de liquidez, donde lo que sucede es que cuando hay una escasez de liquidez en la economía, la tasa de interés sube ligeramente para reflejar esa escasez, y lo que hacen los bancos extranjeros es repatriar la liquidez que tienen depositada en otro lado, porque ellos buscan generar mayor retorno a nivel mundial. Entonces, lo que tienen es un prestamista de última instancia. Estos bancos extranjeros fungen como prestamistas de última instancia, cosa que nosotros no tenemos en el Ecuador, y por eso los bancos aquí tienen un encaje autoimpuesto sumamente alto. Claro, ahora también siempre en todas estas medidas se argumentó que la intención era desincentivar que sigan saliendo dólares sin tener una propia moneda, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el Banco de Panamá, al que usted se refiere, que tiene regulaciones mínimas para el sistema financiero, como por ejemplo requisitos mínimos de capital para que un banco mantenga su licencia bancaria, pero cómo evitar ahí en cambio no convertirnos en un paraíso fiscal o más caminos para investigar el lavado de activos, o que haya mayor facilidad para ello, peor aún? Bueno, en Panamá hay regulaciones para prevenir este tipo de actividades ilícitas, pero yo me preocuparía en primera instancia por el bienestar de los ecuatorianos antes que por el trabajo de los recaudadores de impuestos en el extranjero. Es decir, digamos, aquí se van a seguir... Según este modelo, se seguirían recaudando impuestos sobre la actividad económica generada en nuestro territorio, y captar esta cantidad de capital que no dependa, que no esté limitado por el limitado ahorro nacional que tenemos, generaría ciertamente un nivel mucho más alto de inversión privada y mayor producción y empleo. Ahora, esto de aquí no tiene que ver con, digamos, siempre dicen, bueno, pero es que nos convertiríamos en paraíso fiscal. Bueno, si nos convertimos en un centro financiero regional o internacional como Hong Kong o como Panamá, yo creo que la verdad es que mejoraría el bienestar de los ecuatorianos, y no nos tenemos que preocupar por lo que piensen las autoridades tributarias de otros países. Ahora, sobre las tasas, la ley bancaria en Panamá permite que los bancos puedan fijar libremente el monto de las tasas de interés, activas, pasivas, de sus operaciones. Pero ¿qué dice en cambio acá la banca? ¿O qué le ocurre? El gobierno les pone un techo, a ese techo se ajustan al máximo, pero ¿por qué es tan caro el dinero o las tasas? Ellos argumentan que en sus costos están todos los impuestos con los que se queda el Estado, que termina siendo socio de este gran pastel, pero ¿quién paga los platos rotos? Se termina trasladando al cliente, y por eso pues vemos las consecuencias. Bueno, hay varios factores que determinan una tasa de interés. La de nosotros está muy por encima de la tasa promedio que hay en Panamá, y una de las razones es la falta de competencia. Otra razón es que no hay prestamista de última instancia ni oficial ni del sector privado de manera descentralizada, como sí lo tienen los bancos en Panamá. A eso agreguémosle que durante los últimos años las autoridades del gobierno obligaron a que los bancos depositen una porción considerable de su liquidez en el Banco Central, porque dizque ellos iban a gestionar mejor la liquidez que los bancos privados, y lo que hicieron fue gestionar la liquidez del gobierno central, es decir, utilizaron esa liquidez para financiar gasto público. Entonces, lo que hicieron los bancos a su vez fue reconstituir las reservas en caja que ellos tenían, y todo esto es una especie de política monetaria restrictiva.
En dolarización no debería haber ese tipo de política monetaria, como no existe en Panamá, tampoco existe en El Salvador, sino que más bien deberíamos de tener un sistema con mayor competencia, mayor apertura, total libre flujo de capitales y libre fijación de tasas de interés para que sea un sistema flexible, más o menos como los edificios antisísmicos ante un terremoto. Y de esa manera sucede que en Panamá, digamos, no ha habido crisis importantes, más allá de la que hubo cuando fue lo del gobierno de Noriega, pero eso es una circunstancia muy extrema y muy particular, pero no fue afectada, por ejemplo, por la crisis de tequila en México, que sí afectó a muchos países de la región latinoamericana. Entonces nosotros estamos listos, somos el candidato ideal para este tipo de reforma y si el gobierno está interesado en realmente lograr que haya tasas de intereses, acceso a crédito más barato para todos los ecuatorianos, pues lo mejor sería fomentar la competencia mediante la apertura. Qué bueno que lo hayan entendido así, por lo menos en el área de política comercial. Y por eso esas son las propuestas, las observaciones y la opinión de Gabriela Calderón, columnista de Diario El Universo, acompañándonos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. 7:16. Vamos a una pausa y al regresar, María Alejandra Vicuña, la vicepresidenta de la República, a un año de que fue encargada de la vicepresidencia, una mirada en retrospectiva a su primera asignación, impulsar la consulta popular y a su elección por la Asamblea Nacional para completar el periodo. En pocos minutos estamos de vuelta con ella, no se vayan.